encontramos en la residencia del profesor Fernando Mayorga García, a quien agradecemos su vinculación a este homenaje a Francisco José Sarmiento Vargas. Él es miembro de la Academia de Historia, profesor muy reconocido, participante en numerosos eventos de carácter histórico, tanto dentro como fuera del país. Doctor Mayorga, buenas tardes. Quisiéramos, a propósito de este homenaje, comentar cuál es la importancia de los centros de historia. Si uno piensa que la historia de un país es la suma de sus historias regionales, los centros de historia tienen la tarea de recoger esas historias de la base popular, de la base geográfica mínima, para que sumada a la de otros municipios nos dé la historia departamental y de ahí construir una historia nacional donde quepan todos los municipios del país. Entonces, el trabajar el centro de historia significa que se va a ir a los archivos, se va a recoger la documentación de haciendas, la documentación de tipo genealógico que está en los archivos parroquiales. Esa es la tarea fundamental y por eso las personas como Francisco Sarmiento, que se dedicó a cuidar ese centro de historia de Pacho, están haciendo la verdadera historia nacional, que no es una historia desde la cúpula hacia abajo, ideologizada, sino desde la base de los documentos hacia arriba, para que sumada a la otra historia podamos hacer una historia nacional real. En ese sentido, esa es una tarea fundamental y por eso yo creo que Francisco Sarmiento debe ser valorado en Pacho. Cuéntenos cuál sería la conformación de un equipo de miembros de una academia o de un centro de historia. ¿Qué papel juega ahí la diversidad? Por supuesto, tiene que haber diversidad para que todos los temas que requieren atención sean atendidos efectivamente. Si usted tiene allí un sacerdote, él va a priorizar la parte eclesiástica de la vida de la parroquia. Si tiene un militar, él puede dar información sobre los movimientos de la fuerza pública, sobre la conformación, etc. Si tiene una ama de casa que sabe algo de historia, puede encontrar una historia de tipo, eso es lo que se llama historia cotidiana. En la medida en que sumemos integrantes, vamos a encontrar la historia total, que es la suma, otra vez, la suma de las partes. Entonces, es muy importante que personas de toda condición social, porque va a mirar la historia desde arriba, y la persona que no tiene tanta competencia económica la va a mirar desde sus propias preocupaciones. La historia somos todos y ahí tenemos que caber todos. Entonces necesitamos que todos estemos en esa participación. Bueno, ¿cómo hacer para documentar esa historia? Digamos, ahora tenemos la ventaja del Internet, de los archivos, pero ¿cómo recuperar esa esencia, el origen de donde se encuentra esa información? Archivos, no, Internet no. El verdadero historiador va al papelito. La historia está recogida en documentos de archivo. Los historiadores de verdad miramos los libros por abajo. Yo acabo de recibir un libro de Sevilla y lo miro por abajo y veo que es archivo, 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 archivo. Ese es el valor que tiene lo que hacen las personas a nivel municipal, porque están manejando el archivo. Ahora, lo importante es saber manejar ese archivo. Y para eso hay cursos, por supuesto. Saber manejar un archivo, por ejemplo, de la oficina de registro. En Pacho hay oficina de registro. Sí. No, perfecto. Hay que saber cuándo nace la institución, qué lógica tiene, etc. La notaría, lo mismo. Los archivos parroquiales. Entonces tiene uno que entender la historia eclesiástica. Es decir, los grandes lineamientos aterrizados en el papel de la vida cotidiana. Una pregunta. Aparece entonces el Centro de Historia como un organismo consultivo. ¿Por qué debería un consejo municipal o una alcaldía tener en cuenta el concepto que emita un centro de historia de un municipio? Ya, muy bien. ¿Por qué? Porque el centro de historia puede ver el municipio en su larga duración. Entonces puede decir, mire, hace 100 años se construían casas de esta manera. Eso era un estilo afrancesado del cual en el municipio respectivo, en este caso en Pacho, hay 2 o 3 ejemplos. Por eso hay que conservarlo. Pero el que sabe qué se debe conservar o no, es el centro de historia. Uno no puede esperar que el alcalde del partido X, yo no quiero nombrar a ningún partido político, que acaba de ganar las elecciones sepa arquitectura, o historia del arte, o historia de la ingeniería. No tiene por qué saberlo. Para eso está el centro, para apoyarlo, para decirle, esto es lo que tiene que cuidar, esto es lo que usted no puede perder. Eso es.
y convertir esa información y ese gran conocimiento en dominio público, y que la gente pueda acceder a esa información. Por supuesto, los historiadores escriben para los demás. Los historiadores, la tarea es mirar los papelitos, redactar los documentos y que esos documentos, como hizo Francisco Sarmiento, precisamente se vuelvan del dominio público, porque nosotros no trabajamos para nosotros, trabajamos para una comunidad, para que esa comunidad se entienda, para que esa comunidad comprenda qué es lo que es. Entonces, por supuesto, hay que llevarlos, hay que recoger la documentación, hay que procesarla, hay que llevarla en papel y hay que divulgarla. Eso es lo que los maestros tienen que enseñar. Ahora que viene la discusión de qué se debe enseñar, pues se debe enseñar la historia hecha de verdad, desde la base. Uno no puede hacer historia de Pacho con las lógicas de Cali, son dos lógicas distintas. Cada una tiene lo suyo. Entonces, eso de haberle metido el hombro a esa historia local le da un gran valor a Francisco Sarmiento. Yo pensé que Francisco Sarmiento iba a llegar porque lo merecía a la Academia de Historia de Cundinamarca. No sucedió. Para mí fue un dolor. Yo hubiera querido verlo ahí porque nos hubiera podido enseñar mucho a todos. Bueno, ya contaré en algún momento qué fue lo que pasó. Pero es un dolor que yo tengo y sea la hora de expresarlo. Bueno, profesor Mayorga, muchas gracias por vincularse a este homenaje. Díganos cómo todos podemos contribuir, porque a veces se piensa que es necesario ser historiador para contribuir a conservar la historia de un municipio, de un pueblo. ¿Cómo podemos contribuir? A ver, por ejemplo, el que tenga documentación que la conserve. Puede que no la sepa procesar, pero por lo menos que la mantenga. Todo el mundo tiene algo que hacer. Entonces, los archivos familiares, las cartas, eso es un tesoro. Eso es documentación de primera línea. Bolívar se desnudaba en las cartas. Pero las cartas entre el señor Francisco Sarmiento y su novia que está en otro lado también son vida cotidiana. Es que comían, dónde estudiaban. Da información, la documentación particular. Y la pública no se diga, porque es información institucional. Entonces la clave es que el que tenga la documentación la conserve para poder con eso aportar en la construcción de esa historia. Entonces no hay nada que nos estorbe, simplemente hay que reorganizarlo, reutilizarlo, porque ahora estamos un poco como en esa onda de lo efímero. No, de acuerdo, esa es una apreciación perfectamente válida. Supone que usted tiene conocimiento de ese mundo y lo ha tocado de cerca, y por supuesto que sí, no sobra, el documento es sagrado. En los grandes imperios lo primero que se salva es la documentación, porque la documentación es la historia de la nación. Eso es lo primero que hay que salvar. Y en ese sentido, Francisco Sarmiento contribuyó a salvar la historia de Pacho. Historia que nos permite construir joyas como esta. Pacho tiene un libro que se llama Memorias de Hierro y de Niebla, Crónicas de Pacho, Cundinamarca. Y yo, que soy también provinciano, pegado a la provincia de Sumapaz, de Fusagasugá, tengo que decir, miro con envidia este libro. No lo tenemos. Espero que podamos ayudar para que algún día este libro exista para Fusagasugá. Por lo pronto lo tienen ustedes. Disfruten.